Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo. Te saludo en nombre del Señor. Este es para hablar de un tema muy importante acerca de la deidad del Señor Jesús. Amén. De que el Señor Jesús es Dios. Amén. Un tema muy importante que muchas veces lo leemos en la Biblia, ¿cierto? Y no lo entendemos. La Biblia dice que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, pero también es Dios mismo. Es Dios hecho carne. Amén. La palabra habla de que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Amén. Es un tema muy importante que muchas veces la iglesia no se enseña o muchas veces no se entiende. Amén. También está el caso de las sectas que hablan de que Jesús no es Dios, de que Jesús es un ser creado o de que Jesús, cierto, es un ángel. Eso es una mentira del diablo. Dios reprenda al diablo. Amén. Y Jesús es tan primordial creer que Él es Dios porque Él nos salva. La sangre de Cristo salva. Y solamente Dios puede salvar. O sea que solamente Cristo puede salvar. Amén. Quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Ahora vamos al versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mira qué verdad hay aquí. Dice que el mundo por Él fue hecho. O sea, aquí está hablando de Jesús. El mundo por Él fue hecho. En el versículo 1 dice, Él era el Verbo, ¿cierto? Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Estamos hablando de una unidad. Más adelante voy a hablar de la unidad, amén. Quiero que vayamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 17, amén. Colosenses, capítulo 1, versículo del 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Él, gloria al Señor. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí se derriba toda la teología que dice que Jesús fue creado. Aquí dice que Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mira esto, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en Él habita corporalmente Dios. Toda la plenitud de Dios. Deidad viene de Dios. Toda la plenitud de Dios está en Él. O sea, Él es todo Dios. Él es humano, ¿cierto? Él es todo hombre, pero también es todo Dios. Es una verdad. Jesús es hombre y también es Dios. Habita corporalmente Dios en Él. Porque si no fuera así, Él no podría hacer vivir a los muertos, no podría hacer milagros, Él no podría salvar. Jesús tiene que ser Dios. La Biblia me llama la atención que muchas veces, ¿cierto? Jesús permite que le adoren, permite que le rindan culto a Él, porque Él sabe que es Dios. Si tú recuerdas el capítulo en Apocalipsis cuando se le aparece un ángel, ¿cierto?, a Juan, y Juan quería adorar a ese ángel, el ángel le dice, no, mira, no lo hagas, adora solamente a Dios, solamente Dios puede ser adorado. Pero aquí Jesús deja que lo adoren, porque Jesús es Dios, solamente Dios puede ser adorado, solamente Dios, ¿cierto?, tiene derecho tiene la potestad, tiene el dominio, todo el poder para que tú lo adores a Él. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa ya aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mira, Él siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que tomó forma de hombre. Mi amigo, Dios tomó forma de hombre para habitar en nosotros y para salvarnos. Era la única forma de que este mundo corrompido, ¿cierto?, fuera salvo. Aquí nuevamente te ratifica y Jesús es Dios. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa ya aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mi hermano, nuevamente aquí habla de la deidad de Jesús. Jesús es Dios. Vamos, aleluya, a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Mira, aquí dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oiga, aquí dice, Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. En el versículo anterior hablábamos que en Él estaba la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios estaba en Él. Y aquí se habla de que la sustancia de Dios está en Él. Oiga, cuánta verdad hay acá. Está la sustancia, está la plenitud de Dios en Jesús. Él era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El mundo por Él fue hecho, y sin Él nada de lo que existe ahora podría existir. Recordemos también en el Evangelio cuando los judíos, ¿cierto?, le dicen, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué le dice Jesús? De cierto os digo, antes de Abraham yo ya existía. ¿Con quién hablaba Dios cuando decía, haremos al hombre a nuestra semejanza? ¿Con los ángeles? Los ángeles no son igual que Dios. Haremos al hombre a nuestra semejanza. Y está hablando con más de uno. A nuestra. Ahí estaba la Trinidad. Oiga, la Trinidad es de Dios. Es un Dios trino, hermano. Dios es un Dios trino. Haremos al hombre a nuestra semejanza. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Este es un capítulo muy conocido por el mundo judío, amén. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Mira, esto es lo que quiero llegar ahora. Este es un versículo muy importante para entender la deidad de Jesús, la deidad de Dios, la deidad del Espíritu Santo. Aquí dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra uno viene del hebreo, ¿cierto? Aleluya, Echad. Y Echad se habla de una unidad, se habla de una unidad, de una unificación. Echad viene de la raíz Achad, y Achad significa juntar, unir, unificar. Y tú que me quieres preguntar, ¿qué significa esto? Amén. Achad es juntar, unir. Es diferente decir, a ver, un soldado, ¿cierto? A un ejército. Pero distinto. Un soldado, un ejército. Un hombre, un grupo. Gloria al Señor. Un equipo, un futbolista. Una persona, un gobierno. ¿Cierto? Tenemos diferentes tipos de Y aquí se habla achad, de una unificación, de un conjunto, de una unidad. Es el mismo verbo que se ocupa también en Génesis capítulo 2, versículo 24, cuando dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a la mujer, ¿cierto? Y serán una sola carne. También la palabra una viene del verbo echad, una unidad compuesta. Dejará al hombre, o sea, dejará a su padre y a su madre y se unirá a la mujer y serán una sola carne. Echad, una. Recuerda ese verbo, hermano, echad. De ahí viene la unidad de Dios. Dios no es solamente uno, es una unidad. Pero en esa unidad se conforma, ¿cierto?, el Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová el Señor, uno es. Esa es la riqueza de la palabra del Señor. Si tú no crees que Jesús es Dios, estás negando a Dios mismo. Porque Jesús es la sustancia de Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Mira, y en primera de Juan, capítulo 1, versículo 20, dice que Jesús es el Hijo de Dios. Pero también dice que Jesús es el Dios verdadero. Entonces, hermano, tú no puedes pensar que Jesús no es Dios. Jesús es Dios. Cuesta entenderlo, hermano, pero es un dogma, es una verdad innegable. Si Jesús no es Dios, Jesús no puede salvarte. Y si Jesús no es Dios, Jesús no puede ser adorado. Porque solamente Dios puede ser adorado. El ángel le decía a Juan, adora a Dios. Y la Biblia siempre nos dice que adoremos al Hijo, que adoremos al Padre y al Espíritu Santo. Jesús es Dios, mi hermano. Es algo tan simple como pensar, como creer que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Él nos salvó de nuestros pecados. Él se ofreció voluntariamente por los pecadores. Él se ofreció para salvarte a ti y a mí. Siendo un Dios poderoso, Él estando en las alturas, mi hermano. Él estando en las alturas se hizo hombre y murió para que tú y yo fuéramos salvos. Esto, mira, el testigo de Jehová esto no te lo va a decir. Este va a mentir, te va a decir en su Biblia, ¿cierto? En su Biblia falsificada. La Biblia del Nuevo Mundo, la Biblia del Testigo de Jehová, en Juan capítulo 1, versículo 1, se tergiversa ese versículo.
te pone que Jesús te lo pone con minúscula. ¿Cierto? Mira, ese en Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero aquí te dice, y el verbo era un Dios. Te lo cambian, te lo achican, ¿cierto? A Jesucristo le quitan la deidad, le quitan la gloria. Dicen que y el verbo era un Dios, y no. La Reina Valera dice que el verbo era Dios. Esa es una verdad innegable, hermano. No podemos decir que Jesús es un Dios. Jesús es Dios. Nada más y nada menos que el Dios grande y poderoso que nosotros conocemos como Dios. El cual los hebreos, ¿cierto?, también le llaman el Adonai, el Elohim. Amén. El Dios, el Emanuel, también como se le llama en las Escrituras. Dios con nosotros, el Emanuel. Hermano, les recuerdo, si Jesús no es Dios, Él no puede salvar a nadie, porque solamente Dios tiene la potestad, el poder y el dominio de salvar y de levantar a los muertos, mi hermano. Espero que este video haya servido mucho y que entendamos que Dios es una unidad. Amén. Es un Dios trino, un Dios poderoso. Y con esta mente humana no podemos entender toda la plenitud y la deidad de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Con esta mente humana no podemos entender todo lo de Dios. Solamente debemos creer. Hablando con un testigo de Jehová me decían, pero ¿cómo me puedes explicar la Trinidad de Dios? ¿Cómo me lo explicas? Yo simplemente les decía, hay que creerlo. Hay que creerlo porque con tu mente nunca vas a entender esto. Pero la Biblia te lo explica de muchas formas, que Dios, ¿cierto? Son tres, pero son uno a la vez. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios te bendiga, mi hermano. Y espero que este video te haya servido mucho. Y entiendes que Jesús es Dios. Y que Jesús puede salvarte de tus pecados y puede cambiarte. Dios te bendiga. Y recuerda, Maranata, Cristo viene.